Que el Señor les bendiga de una manera maravillosa y que en este día usted se encuentre contento con la bendición del Dios Todopoderoso. Bendito sea el nombre de Dios. Dios ha dejado una arma tan poderosa en medio de su pueblo, un arma que últimamente ha sido tan descuidada cuando realmente debemos de usar esa arma que es tan poderosa. ¿Cuál es esa arma? Estimado amigo, estimado hermano, esa arma se llama la oración, la bendita oración. Yo te invito en este día para que podamos leer junto esta porción de la palabra del Señor. En 1 Tesalonicenses 5:17 el Señor dijo, mire, orá sin cesar. Dios usó los labios del escritor de Tesalonicenses y él decía, orá sin cesar. Imagínese usted, un versículo tan pequeñito. El versículo completo dice orar sin cesar, pero tiene una tremenda enseñanza, un tremendo poder en estas palabras, orar sin cesar. Mire, qué bendición. Si usted se ha dado cuenta, la iglesia primitiva era una iglesia poderosísima, en donde grandes milagros ocurrían. Tal es el caso que dice la palabra del Señor, que aún la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Mire, los paños, la gente llevaban al apóstol San Pablo y eran la gente sanada. Grandes milagros que ocurrían en los tiempos de la iglesia primitiva. ¿Sabe usted cuál era el secreto de estos grandes milagros, estas grandes maravillas que ocurrían allí? Era la oración. Si usted lee la palabra del Señor en el libro de Hechos de los Apóstoles, usted va a encontrar allí cómo se inició la iglesia cristiana, la iglesia de Jesucristo. Realmente es maravilloso mirar allí. Ellos hacían muchas cosas preciosas, como ser la comunión los unos con los otros. Ellos partían el pan, pero también hacían algo importantísimo, las oraciones. Por eso que usted mira, era una iglesia poderosísima, una iglesia que no le temía a nadie. Aún enfrentaban el desafío del gobierno romano que les decía, no tienen que predicar, y si ustedes predican serán encarcelados y hasta muertos. Hermanos y amigos, poco le importaba a ellos aquello. Era el gran deseo de hablar del Dios Todopoderoso sin importar aunque ellos fueran asesinados en las cárceles. Era una iglesia poderosísima. ¿Por qué era esta iglesia tan poderosa? Porque esta iglesia usaba esta arma que se llama la oración. Por eso que aquí el apóstol San Pablo escribió diciendo, mire, orá sin cesar, es decir, no tiene límite, continuo. Usted ore continuamente y va a mirar que tendrá una vida totalmente diferente. ¿Por qué la iglesia de hoy en día es una iglesia bastante decadente? Ya no ocurren muchos milagros, ya no ocurren muchas maravillas, ya no ocurren cosas portentosas. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia ha descuidado la oración. Y naturalmente el diablo, que es uno de los enemigos del pueblo del Señor, él sabe que cuando la iglesia baja la guardia en la oración, naturalmente será una iglesia debilitada. Por eso, una persona que no ora, una familia que no ora, una iglesia que no ora, es presa fácil del enemigo. Pronto el enemigo podrá destruirla con facilidad a esta persona o institución, pero cuando es una persona que continuamente está orando, continuamente está buscando la presencia del Señor, es totalmente diferente. Vivimos día moderno y existe un evangelio light moderno en donde muchas veces se nos dice y se nos enseña que es todo moderno, todo cambió, ya no necesitas tanta oración. Será verdad todo aquello, pero nosotros miramos en la palabra del Señor, en la Biblia, un personaje maravilloso, Jesucristo, Emmanuel, Dios con nosotros. Imagínese usted, Él siendo Dios con nosotros, Él necesitaba orar. Dice la palabra del Señor, registra allí los evangelios, que Él pasaba noches enteras orando en comunión con Dios. ¿Qué es pues entonces la oración? Unos dicen la oración es algo que tú lo aprendes de memoria y lo vas repitiendo. ¿Será verdad todo aquello? Eso no es oración. Eso es un rezo, algo que usted lo aprendió de memoria y lo repite como el papagayo. Pero ¿qué es oración entonces? Sencillo, oración es conversar con Dios.
Cuando usted va a conversar con una persona, usted no necesita aprenderse toda la plática que va a tener de memoria, ¿no es así? No, a medida que usted va platicando, la persona responde, conversa, pregunta, usted va razonando con esta inteligencia que Dios le ha dado y usted va articulando las palabras y sentando una conversación. Así también, la oración es aquella conversación que sale profundo de su corazón al corazón de Dios. Bendita oración, bendita oración. Que podamos otra vez, la iglesia del Señor, volver a tomar esta arma poderosa que el diablo ha cegado los ojos para que usted no la tome, y así de esa manera usted pueda ser un creyente victorioso. Se ha preguntado usted, muchas veces usted dice, pero yo voy a la iglesia, yo colaboro, yo hago aquello, estoy envuelto en la música, en esto, más acá, más allá, y tengo una vida que realmente no es una vida de un cristiano victorioso. Se ha preguntado por qué. ¿Y cómo es la vida de oración? ¿Será que sacas tiempo para orar esos momentos? Tal vez usted me puede decir, pero es que yo no tengo tiempo, soy una persona tan ocupado. Todos somos ocupados. Y cuando usted se dedica realmente a sacarse tiempo para la oración, el diablo se va a oponer. Pero gracias a Dios que si usted hace el deseo de querer orar, Dios le va a dar esa fuerza, esa vitalidad. ¿Sabe por qué el diablo pone desánimo? Hace que nos dormamos en oración, que sustituyamos, aún como pastores, muchas veces el diablo ciega nuestros ojos y quitamos el periodo de oración, el periodo que la iglesia tenía para orar, para clamar. En unos países le llaman círculo de oración, en otros países le llaman oración poderosa, etcétera, como sea, y sustituimos esta actividad de la oración por cualquier otra actividad que aparentemente parece beneficioso, pero no cometamos ese tremendo error. Detrás de todo esto está la mano de Satanás para quitar la oración de en medio del pueblo de Dios. Entonces es importante que volvamos a tomar esta arma poderosa llamada la oración. Empiece orando, empiece clamando al Señor, saque el tiempo para orar en la madrugada, en la noche, en cualquier momento. Saque ese momento para estar en comunión, en intimidad con el Dios del cielo. Entonces es importante la oración. Muchas veces aún si hemos pecado, a través de la oración le pedimos al Señor Jesucristo que perdone nuestros pecados y que renueve en nosotros una vida diferente, una persona diferente. ¿Qué más podemos hacer en la oración? En la oración, como es una conversación privada entre usted y yo, de su corazón al corazón de Dios, usted le puede contar los problemas. Jesucristo es nuestro Salvador, pero también es nuestro amigo. Y se ha dado cuenta cuando usted tiene un amigo, que muchas veces son amigos entre comillas, usted viene y se abre su corazón y le cuenta problemas, intimidades suyas. ¿Cuánto más al Señor de la gloria? Él está ahí presente cuando usted entra por esa puerta llamada la oración. Dios se hace presente y tú puedes con toda libertad contarle todos tus problemas, tus necesidades. Aunque Él la conoce a perfección, pero Él le complace de que tú le digas detalladamente muchas cosas. Qué cosa maravillosa cuando nosotros nos sinceramos delante de Dios. ¿Qué más podemos hacer en oración? Podemos darle gracias a Dios por ese gran milagro de entregar a Jesucristo para que muera en la cruz del Calvario por amor a nosotros y que ahora nosotros podamos ser coherederos con Cristo de la vida eterna, ciudadanos del reino celestial, libres de pecado. Ahora ya no estamos caminando hacia el infierno, sino estamos caminando rumbo a una eternidad con el Dios Todopoderoso. Por lo tanto, estimado pueblo de Dios, no descuide la oración. Saque tiempo de donde no tiene, meta la oración a su alma, a su vida, que su oración llega hasta la presencia del Dios Todopoderoso. Y aquí el apóstol San Pablo decía a los hermanos de Tesalonicenses, mire, orad sin cesar. No solamente dijo un momento, no, en todo momento saque ese valioso tiempo, el tiempo de la oración. Que Dios nos ayude y que tú puedas entender esta gran verdad. No vivas una vida miserable, no, aún dentro del cristianismo, no vivas una vida de derrota.
No, el diablo siempre querrá de que tú no ores, de que tú no saques ese tiempo precioso. Pero en este día yo te desafío en el nombre de Jesús que vuelvas a tomar esa arma poderosa llamada la oración. Y te vuelvo a repetir, mira ese ejemplo poderoso de la iglesia primitiva, una iglesia llena de milagros, una iglesia poderosa. El apóstol Pedro fue encarcelado y sabían los hermanos, la iglesia, de que el camino siguiente era que él iba a ser asesinado. Ya lo habían hecho con otro de sus apóstoles que fue asesinado. Sin embargo, usted ve la iglesia que hacía, la iglesia clamaba a Dios, la iglesia oraba a Dios, la iglesia intercedía y derramaba su alma delante del Señor. Y seguramente que ellos clamaban: Señor, libera a Pedro, salva a Pedro. No podemos nosotros humanamente rescatar a Pedro. Y rápidamente esa oración llegó hasta la presencia del Dios Todopoderoso. Atravesó el espacio, el sol, la luna, las estrellas, llegó a la presencia del Dios Todopoderoso y rápidamente Dios se movilizó. ¿Y qué hizo el Señor? Dice la palabra del Señor que Dios vino y envió un ángel. Y el ángel vino y atravesó, burló la guardia y todo y despertó a Pedro. Esas puertas que en ese tiempo no habían puertas automáticas, pero a la presencia del ángel se abrieron las puertas. ¿Sabía usted que las primeras puertas automáticas no fueron las creadas en Europa ni en Estados Unidos? No. Las primeras puertas automáticas era cuando Pedro estaba en la prisión. Llegó el ángel lleno de la gloria de Dios y la puerta se abrió, se hicieron automáticas. Ese es el Dios que nosotros tenemos y Pedro fue liberado. ¿Por qué ocurrió este milagro? Porque la iglesia oraba. Estimada madre de familia, tú que tienes tus hijos tal vez metido en la droga, tu hija en la prostitución, en movimientos delictivos, y ya la aconseja y no cambia, y te enojas con ello y no cambia, y le has llevado al psicólogo y no cambia. Usa esta arma poderosa llamada la oración. Derrama tu alma delante del Dios Todopoderoso. Cuéntale a Él todos tus problemas que estás pasando, tus dificultades, y el Dios Todopoderoso jamás será indiferente. Algo hará, un milagro ocurrirá. Por eso yo te invito a que tú ames la oración, esta bendita oración que ha sido olvidado en muchas vidas, que ha sido olvidado en muchas iglesias, que ha sido olvidado en muchos predicadores, pero volvamos a retomar en estos últimos días finales, esta bendita oración. No te olvides, Cristo oraba, y siendo Cristo el Hijo de Dios, necesitaba estar siempre clamando a su Padre Celestial, necesitaba comunicarse con el Dios del cielo. Bendito sea Dios. Así como tú no descuidas el celular, y aun cuando te vas para cualquier lugar y te olvidaste del celular, regresas a tu casa y coges el celular. ¿Para qué? Para estar comunicado con personas, con las redes sociales. ¿Cuánto más tú necesitas estar comunicado 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días del año con el Dios Todopoderoso, y Él no va a fallar? Por lo tanto, amado pueblo de Dios, levántate y toma esta arma poderosa que el diablo ha quitado de tu vida, la oración, y tú me darás más adelante cuenta, me contarás, me escribirás de las grandes bendiciones que Dios ha hecho a través de la oración. Necesitamos volver a retomar esta arma poderosa llamada la oración. Que Dios te bendiga, que Dios te ayude y que en este momento Dios te dé fuerza. Yo quiero hacer una oración por ti exclusivamente para que tú vuelvas a tomar esta arma poderosa llamada la oración. En las 4 esquinas del mundo, en cualquier lugar donde tú me puedas estar mirando este video, oremos al Dios del cielo y dile: amado Dios, he descuidado la oración, ya no siento placer orar. Toda cosa ha tomado lugar y no me queda tiempo para la oración, pero yo te pido que tú me perdones. Perdóname, Señor. Yo quiero volver a tomar esta arma poderosa que abre ese predicador llamada la oración. Dame fuerza, ayúdame, y que yo pueda levantarme la fuerza tuya. Señor, gracias a ti
por esta bendición de tu haber dejado la oración como una arma poderosa para llegar a tu presencia y fortalecernos y para hacerle guerra al enemigo. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude y que Dios bendiga a las personas lindas, hermosas que se conectan en diferentes partes del mundo entero. Que Dios bendiga a Minei Castro, que Dios bendiga a las diferentes personas que se están conectando en las redes sociales. Que Dios los bendiga, los guarde el resto de este día. Te habló tu hermano y tu amigo Carlos Burgos. Que Dios te bendiga grandemente. Bendita oración.